Vistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. El juez Javier de la Cadena decidirá esta noche si acoge el pedido de la fiscal de dictar prisión preventiva y congelamiento de cuentas por 35 millones a los procesados en el caso Purga. 10 militares son llamados a juicio por sabotaje en contra del radar de Montecristi que debía detectar narcoavionetas. Un ex trabajador de la Asamblea se quitó la vida en la terraza de esa función del Estado y la policía investiga lo ocurrido. 13.000 personas en Ecuador corren el riesgo de fallecer a causa de la obesidad, según el Ministerio de Salud. Las mujeres son las más afectadas. Puentes destruidos, comunidades aisladas y cientos de familias afectadas por el fuerte invierno, que no da tregua en las provincias de Los Ríos, Bolívar y Santo Domingo. Las bandas criminales controlan el 80% de la capital de Haití. Incluso la Embajada de Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional. Miles de personas se refugian en templos por la inseguridad. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con las diligencias judiciales sobre el caso Purga. La fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para 11 detenidos. Caso Purga, la mafia judicial. El juez Javier de la Cadena delibera y anunciará si ordena o no prisión preventiva contra 11 de los 12 procesados, entre ellos la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y el exasambleísta Pablo Muentes. Fabiola Santana con los detalles. La audiencia del caso Purga se desarrolló en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia. Antes de su instalación, cerca de las 9 de la noche, la policía revisó los bolsos del público por seguridad. La fiscal general Diana Salazar ingresó acompañada de 2 escoltas armados que la custodiaron durante las 10 horas de audiencia. También ingresaron a la sala los 12 procesados y se sentaron detrás de sus abogados. La audiencia se dividió en 2 fases. En la primera, el juez Javier de la Cadena resolvió la legalidad de la detención de los 12 capturados. Solo la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, se había negado a firmar el parte de su detención. Con ello dio paso a la segunda fase, que fue la formulación de cargos. La fiscal se extendió 3 horas en presentar los elementos de cargos para sustentar que los 12 procesados usaron la política para permitir impunidad y pusieron a la Administración de Justicia al servicio del narcotráfico. Expuso chats entre los detenidos, detalló irregularidades en procesos a favor del exasambleísta Pablo Muentes, su primo, y la intervención de Fabiola Gallardo en resoluciones a cambio de favores y su cercanía con el abogado del narcotraficante Fito. A la 1:40 de la madrugada, la Fiscalía terminó su intervención solicitando al juez que ordene prisión preventiva para 11 procesados. Para el juez Reinaldo Ceballos, pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. Además, pidió la prohibición de mover cuentas por 35 millones de dólares que deben ser divididos entre los procesados. También el impedimento de vender bienes. Fue una jornada maratónica de 10 horas que mantuvo pendiente a los interesados en conocer detalles de una nueva trama que involucra, como dijo la fiscal, la política, la justicia y el narcotráfico. Pablo Muentes es la cabeza de la estructura criminal que operó en la Corte de Guayas y, según los cargos fiscales, también lideraban la expresidenta de la entidad y un juez provincial. Cientos de chats y audios encontrados en el teléfono de Mayra Salazar hicieron que la fiscal general llegue a esa conclusión. Jacqueline Rodas lo explica. La clave del caso Purga para descubrir la corrupción en la Corte de Guayas fue Mayra Salazar. Ella está presa y procesada en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Según los cargos fiscales, el exasambleísta Pablo Muentes la puso en la corte como publicista, a órdenes de la presidenta Fabiola Gallardo.
En la casa de Muentes se negoció su salario por $2.500 mensuales, que durante meses pagaron de su bolsillo Gallardo y el ex legislador. Más adelante, Wilman Terán, entonces titular de la Judicatura y ahora procesado, le otorgó un contrato y pretendía darle nombramiento, relató la fiscal. Mayra Salazar negociaba con los jueces de Guayas y también servía a Muentes como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes. Por todas estas relaciones, fue valiosa la información que se encontró en su teléfono, cientos de chats y audios intercambiados por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, no solo con los involucrados en el caso Purga, también con Daniel Salcedo y funcionarios de entidades públicas que le pedían favores. Ella tenía voz y voto en los tribunales. Con esta información, la fiscal determinó que se conformó una estructura criminal con 3 personas al mando. Pablo Muentes como líder, Fabiola Gallardo a cargo de la planificación, al igual que el juez Johan Marfetán, a quien señala de conseguir los fallos a favor del exasambleísta social cristiano. A los otros 9 procesados los considera colaboradores. El caso Purga se sigue por delincuencia organizada, pero la fiscal advierte que hay involucrados que cometieron además tráfico de influencias, cohecho y prevaricato. Un juez de la Corte Nacional define si dicta prisión preventiva para los detenidos en el caso Purga sobre delincuencia organizada. Fabiola Santana está en la Corte Nacional en el norte de Quito. Fabiola, cuéntanos qué pasa en la audiencia. Así es, esta audiencia se reinstala prácticamente a las 12 horas. Inicialmente decían que se iba a instalar a las 4 de la tarde, luego a las 6, pero finalmente se instaló cerca de las 7 de la noche y desde hace unos minutos ya el juez Javier de la Cadena lee su resolución. En esta da a conocer si acepta o no el pedido de la fiscal general Diana Salazar. Esto es, si le dicta prisión preventiva o no a 11 de los 12 procesados, entre ellos Pablo Muentes y también Fabiola Gallardo. Sobre el juez Reinaldo Ceballos pidió un arresto domiciliario debido a que es mayor a 65 años. Comentarles que esta resolución, la lectura de esta resolución puede tomar aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, pues el juez hace un recuento y un análisis de todo lo ocurrido anoche en la audiencia. Recordemos que esta audiencia de formulación de cargos se instaló anoche a las 9 de la noche y se suspendió a las 7 para que el juez pueda deliberar y así entregar finalmente su resolución. Contarles además que aquí en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia se encuentran los 12 procesados, quienes escucharán de primera mano si son o no enviados a la cárcel, en tanto dura esta investigación del caso Purga, que podría extenderse la investigación penal aproximadamente 90 días. En todo caso, nosotros continuaremos aquí en la Corte Nacional de Justicia para escuchar la resolución del juez Javier de la Cadena y poder informarles a lo largo de esta emisión de Televistazo. Cuando son las 19:08, despedimos este informe. Según la Fiscalía, la red delincuencial que encabezaba Pablo Muentes favoreció a alias Fito, cabecilla de los choneros y prófugo de la justicia, mientras que Fabiola Gallardo, cuando aún era presidenta de la Corte Provincial del Guayas, hizo un acercamiento con el abogado del narcotraficante para beneficiarlo, informa Luisa María Heredia. Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Mayra Salazar tenían nexos con el narcotráfico, según la investigación del caso Purga, pues la red que lideraba el ex legislador social cristiano y a la que pertenecían la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y su relacionista pública, benefició a más de un capo. Además de Leandro Norero, de quien Salazar incluso fue pareja sentimental, de acuerdo con la teoría del caso Metástasis. Alias Fito, cabecilla de los choneros, también obtuvo por medio de la estructura delincuencial del caso Purga favorables fallos judiciales. Todo parte del traslado de Fito desde la cárcel regional de Guayaquil hacia la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, el 13 de agosto de 2023. Horas después, el ahora prófugo de la justicia apeló la decisión ante el juez de garantías penitenciarias Diego Poma, que menos de un mes después, el 8 de septiembre de 2023, aceptó su pedido y dispuso que alias Fito retorne a la cárcel en que gobierna
gobernaba. Eso provocó la reacción del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, que también presentó una apelación. Pero ese recurso recayó en la sala conformada por Fabiola Gallardo y Reinaldo Ceballos, ambos detenidos y procesados por el caso Purga. Según relató Diana Salazar, en la audiencia de formulación de cargos, Gallardo hizo gestiones para contactar al delincuente a través de su abogado en busca de un beneficio a cambio de su decisión. La audiencia estaba prevista para el 20 de diciembre de 2023, pero no se llevó a cabo. De acuerdo con la fiscal general, porque Mayra Salazar, mano derecha de Gallardo y para entonces ya detenida por el caso Metástasis, alertó a la hasta ahí presidenta de la Corte de Justicia del Guayas para que no lo haga, ya que su celular había sido incautado y estaba siendo periciado, por lo que las conversaciones entre ambas iban a salir a la luz y ella también saldría perjudicada. En un acto de audacia, que es como lo calificó Diana Salazar, Fabiola Gallardo llamó a la fiscal general directamente, manifestándole su preocupación por la suspensión de la audiencia, tratando, dijo la fiscal Salazar, de justificar su relación con el expediente del caso. En diálogos extraídos de un chat grupal a los que dio lectura en la audiencia Diana Salazar, incluso se evidencia que la presidenta de la Corte, su asistente y los jueces le preguntaban a Pablo Muentes qué hacer con casos que consideraban delicados como este, pues tenían temor de exponerse. Se referían a él como el amigo. Según la Fiscalía, el ex legislador Pablo Muentes logró de forma fraudulenta una sentencia para que el Banco del Pacífico lo indemnice con casi $4 millones. Solicitó un crédito a esa entidad financiera, presentó documentos falsos de pago, según el banco, y exigía que se extinga la deuda. Lenin Artieda con el recuento de este caso. El primer caso al que hizo referencia la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos, el de Pablo Muentes y el Banco del Pacífico. Ahí es donde empieza la purga. Este es un tema que inicia en 1998, cuando la entidad financiera le otorgó entre mayo y septiembre de ese año 5 créditos a Muentes por un total de $580,000 para un proyecto camaronero, a él y a su esposa Mónica Alvarado. A partir de aquí, las versiones se bifurcan. Según Muentes, él pagó puntualmente la deuda, pero el Banco del Pacífico nunca registró los pagos. Según el banco, Muentes solo canceló $67,500 y los recibos que presenta como prueba de pago son falsificados. La postura del banco fue avalada por 3 peritos, quienes identificaron que las notas de crédito que presentó Muentes contenían operaciones de crédito y gastos legales en 1999, cuando el cliente ni siquiera había sido demandado por el banco ni existía la coactiva. Auditores externos tampoco encontraron registro alguno del pago de esa deuda. Sin embargo, Muentes fue a las Cortes 20 años después y presentó una acción de habeas data exigiendo al Banco del Pacífico que registre sus pagos y que se eliminen los intereses devengados. El juez Reinaldo Ceballos le dio la razón. Esto fue en julio del 2020. El banco, aunque cumplió en primera instancia, luego lo volvió a incluir en la lista de deudores porque no encontró los pagos en una investigación contable. Y entonces Muentes vuelve donde el juez Ceballos, quien el 5 de mayo del 2023 ordenó a la entidad financiera pagarle $3,983,000 como compensación por los daños causados. Días después, el juez Ceballos pasó de la unidad judicial multicompetente a ser juez provincial. La decisión de Ceballos fue apelada y pasó a una sala de la Corte. Allí, los jueces Alberto Lino y Nelson Ponce ratificaron la decisión de primera instancia. La fiscal Diana Salazar, en su alegato, presentó chats en los que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo intervinieron para lograr los fallos judiciales favorables a Muentes. Los 3 jueces están detenidos y la fiscalía les formuló cargos. El Banco del Pacífico no ha cancelado los casi $4 millones que pretende Muentes, pues interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. No es la primera vez que la Corte conocerá este caso, puesto que en 2021 Muentes interpuso ante este alto tribunal una acción de cumplimiento, recurso que fue desestimado por improcedente. Además, Pablo Muentes sería quien impulsó la campaña del actual presidente de la Corte del Guayas, Hugo González. Así lo dio a conocer la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. La fiscal Diana Salazar adelantó que González también será vinculado al caso Purga, como lo informa Carla Delgado.
Las conversaciones telefónicas y audios que presentó la Fiscalía como evidencia durante la audiencia de formulación de cargos del caso Purga delatan cómo Muentes impulsó la campaña de Hugo González, actual presidente de la Corte del Guayas. En una conversación del 6 de diciembre, Mayra Salazar cuenta a Muentes que prepara a González para la campaña. Incluso le dice que está en la casa de él grabando un video promocional. Muentes responde: Buenísimo. En el video dile que suba un poco el tono de voz, que hable más terminante. Dile que se lo vea que es sincero, que no sea flojo para hablar, que tiene que meter un poco de energía, de vitamina de power a lo que habla. Mayra Salazar responde mediante una nota de voz, que en efecto, que a Hugo aún le cuesta manejar el tono de su voz y los nervios, y que sin embargo han hecho un buen trabajo. Muentes, según los chats, estaba metido de lleno en la campaña del actual presidente de la Corte de Justicia de Guayas. Tanto que daba directrices en una nota de voz del 7 de diciembre. Habría que buscar un eslogan que diga la presidencia de los jueces, de todos los jueces, algo así que involucre a los demás. Y luego, siguiendo el hilo de la conversación, le remite textualmente lo que debe decir González. Según las conversaciones, Muentes también buscaba votos para asegurar la presidencia. Hasta ofrecía regalos. En otro chat del 7 de diciembre, Muentes envía una nota de voz a Mayra Salazar. Ya la campaña arrancó, y aquí va a tener todos los misiles apuntándolo a él, porque los otros no valen nada. Hay que sacar, hay que pensar, hay que mandar. Yo no sé si mañana viernes, ver cuánta gente hay para mandar un poco de sándwiches de chancho. Lo voy a mandar sin funditas del sanduchón para que no me relacionen. Pero es importante que le dé a los jueces, a los secretarios y a los ayudantes, que eso va a ayudar mucho. Mayra Salazar le dice que enviarán panes de Pascua, y el lunes plumas y jarros, y le remite un PDF con los diseños. Muentes responde con un audio. Mira, más que con cariño, con afecto sincero. Mira, esas son las cosas, Mayrita. Ya está. Está bonito, pero lo mejor es al final con afecto sincero. Hugo González escucha mejor. Son cositas sencillitas, pero pásame lo que vas a poner y mándalo en el próximo. Ya le cambias la frase. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar adelantó que se vinculará en el proceso al actual presidente de la Corte Provincial del Guayas, que fue posesionado el 12 de enero en reemplazo de Fabiola Gallardo, una de las detenidas por el caso Purga. Noboa gira con minas a bordo. El gobierno suscribió 6 contratos de inversión minera en Canadá como parte de la agenda que el presidente Daniel Noboa realice en ese país. Se tiene previsto que el mandatario y su comitiva retornen mañana al Ecuador, informa Vanessa Robles. La agenda presidencial en Canadá continúa. Luego de participar en el evento Ecuador Day, en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería desarrollado en Toronto, el jefe de Estado se reunió con el Consejo Canadiense para las Américas y con inversionistas del sector minero. Fue la ministra de Producción quien anunció los logros que se han realizado. Logramos concretar 6 contratos de inversión nuevos de inversión minera en Ecuador. Son más de 4.8 billones de dólares. Según la Presidencia de la República, la inversión proyectada será de 4.800 millones de dólares. La minería es actualmente el tercer producto de exportación no petrolera de Ecuador, después del camarón y el banano. En 2023, las ventas externas sumaron 3.324 millones de dólares. En la cita, también se suscribió la carta de intención con el Ministerio de Desarrollo Internacional de Canadá para recibir financiamiento por 120 millones de dólares durante 10 años, dirigidos a proyectos de transición a una energía limpia. Este préstamo incluirá una cláusula de deuda resiliente al clima, que puede ser activada por Ecuador en caso de desastre climático o natural. Creo que Canadá puede ser también un aliado estratégico en términos de turismo, en términos de energía, en términos de agricultura. Otro de los anuncios del primer mandatario es que el Ecuador está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para proporcionar estabilidad financiera al país
y estaría cerrado en los próximos 2 o 3 meses. Ya en la tarde, el jefe de Estado también se reunió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. La economía, la protección al medio ambiente y la igualdad de género fueron los temas tratados. Se tiene previsto que el presidente Noboa arribe al país este miércoles. 21 organizaciones entre políticas y sociales se inscribieron para participar en la campaña por la consulta popular que se llevará a cabo el domingo 21 de abril. 3 grupos van por el no en todas las preguntas. Patricio Díaz informa también cuáles no se inscribieron. 9 organizaciones políticas y 12 sociales registró el CNE para hacer campaña sobre la consulta popular. Ellas pasan a una fase de verificación de requisitos y calificación por parte del Pleno del Consejo. La mayoría de partidos y movimientos políticos se inscribieron. No se registraron para campaña el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Esta organización política considera la consulta innecesaria, al igual que el gasto de recursos. Según dicen, la mayor parte de cambios los pudo hacer la Asamblea. Como dice el comunicado del movimiento, esto más parece una necesidad del presidente de la República para saber cómo está en credibilidad y cómo está en aceptación, y me parece que eso al día de hoy es irresponsable con el país. Aunque el correísmo no se inscribió, 2 organizaciones sociales cercanas sí lo hicieron. El Foro Permanente de Mujeres y la FE, Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de la que incluso uno de sus dirigentes es legislador de ese movimiento. Ambas van a hacer campaña por el no en todas las preguntas de la consulta. Y no son los únicos. Pachacutic también se inscribió para promocionar el no en las 11 preguntas. Al contrario, Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, partido con el que el presidente Daniel Noboa llegó al poder, se registró para promocionar el sí. ADN todavía no se constituye en organización política y el PIT puede ser una de las opciones del mandatario para la campaña de su consulta. Yo espero que el presidente o con el presidente continuemos en unidad, pero por el momento estamos haciéndolo independientemente como Pueblo, Igualdad, Democracia. Según el calendario del CNE, la campaña electoral será de solo 12 días, del 7 al 18 de abril. Y el Consejo Nacional Electoral designó a nuevos miembros de juntas receptoras del voto en todo el país. Mediante sorteo en las delegaciones provinciales se escogieron a 285.917 personas que estarán en las mesas el 21 de abril en la consulta popular. El Consejo lo va a notificar por correo electrónico o también de forma presencial. Por esa jornada de trabajo, cada miembro de junta recibirá $20. Ahora, si no acuden el día de la consulta a su mesa, recibirán una multa del 15% del salario básico unificado. Estamos hablando de un total de $69. Cambiamos de tema ahora para hablar del ámbito internacional. Las pandillas tienen bajo su poder gran parte del territorio haitiano, desatando una ola de violencia. Los tiroteos y las barricadas se han vuelto cotidianos, mientras el Estado sigue sin poder controlar la situación. CNN recorrió las calles de Haití. Estamos como a una cuadra de distancia. Es lo más cerca que podemos llegar conduciendo, así que nos protegemos y avanzamos a pie. La gente camina mientras los neumáticos se queman en medio de esta calle. No hay barricada policial, no hay bomberos, y las llamas han estado ardiendo desde hace varias horas. Haití está envuelto en el caos desde hace varios años. Buscan proteger sus casas y la inocencia de los niños. Inocencia que para este joven ya fue robada. Tiene 14 años y fue reclutado a los 11. Cuenta que lo obligan a quemar los cadáveres de los rivales. Quiero cambiar mi forma de vida, dice con una mirada de vergüenza. En los últimos meses, los grupos criminales han tomado cada vez más el control del país, incluidas las carreteras que conducen a Puerto Príncipe. Los funcionarios estiman que las pandillas ahora controlan hasta el 80% de la capital. Incluso la Embajada de Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional están rodeados por sus miembros. El hambre crece y la crisis de seguridad se agudiza en Haití. Ningún lugar es seguro, pero muchos se refugian en los templos, buscando un poco de normalidad y esperanza.
El gobierno venezolano retiró de la programación de televisión por suscripción al canal alemán Deutsche Welle, conocido por sus siglas DW, luego de que publicara un informe en el que denuncia la corrupción en el seno del régimen y los nexos con el crimen organizado. El video de poco más de 1 minuto refiere al informe del año pasado de Transparencia Internacional, que ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo. Nicolás Maduro tildó de nazi al medio de comunicación. En breve, el Servicio de Rentas Internas hará un control previo a los profesionales que facturan para evitar evasión de impuestos. Adriana Bermeo explica cómo serán las auditorías que realizará la institución desde este mes. Los contribuyentes que declaren menos de lo calculado por el SRI serán sancionados. Desde este mes, el Servicio de Rentas Internas notificará a los profesionales que facturan y que hayan pagado menos impuesto a la renta de lo que les corresponde durante los últimos 3 años. Las advertencias llegarán antes de que paguen. Esto es nuevo. Hasta el año pasado se realizaba un control posterior a la declaración del impuesto a la renta. Los cálculos para determinar los montos a pagar por los contribuyentes se realizaron basándose en las declaraciones del impuesto a la renta de personas naturales y el promedio de los ingresos del sector al que pertenezca el profesional. El SRI ha detectado irregularidades en los tributos de 7,000 personas, en su mayoría médicos, abogados y profesionales de la construcción que facturan por sus servicios. Estos contribuyentes sobrevaloran sus gastos, por ejemplo, ¿no? y tienen unos márgenes bajos de ganancia, lo cual hace que su impuesto a la renta calculado sea también bajo. El SRI iniciará auditorías de express que durarán 1 mes a quienes, a pesar de la advertencia, declaren menos del monto calculado. ¿Por qué es importante pagar antes de que inicie esta auditoría? Porque la multa se incrementa. Cuando el contribuyente decide liquidar su deuda por cuenta propia, paga el 0.83% de interés, mientras que si es notificado por el SRI, se aplica el 20% de recargo. Estos controles son parte de una campaña de monitoreo fiscal que también se aplicarán a empresas desde abril. El SRI busca recaudar así $1.200 millones en el 2024. Prestadores externos del IES piden la pronta cancelación de valores pendientes por servicios de salud para los afiliados. Según 39 centros que dan atenciones de consulta externa a escala nacional, les deben aproximadamente $380 millones, mientras la deuda con las clínicas de tercer nivel es mucho más alta. Bessie Granja con el reclamo. Representantes de los prestadores externos del IES aseguran que las deudas por atenciones médicas otorgadas a los afiliados desde el 2011 se aproximan a los $1.200 millones. Roberto Gilbert es el directivo de la Clínica Guayaquil, uno de los prestadores afectados. Según la estadística del centro, allí se atienden al año a 764 pacientes derivados de las unidades médicas del IES. Él asegura que los retrasos en los pagos complican estos servicios. Los directivos del Seguro Social no se hacen presentes. No hay un solo indicio de decir, te vamos a pagar tanto, que te demos 2 millones. Bueno, en este momento vamos a poner 1 millón como para que oxigenen. Nosotros vivimos sobregirados. Aunque el pago no llega a esa clínica, siguen llegando los pacientes derivados del IES. Otros afectados son 39 centros médicos que brindan atención en consulta externa de varias especialidades, catalogados de nivel 1 y 2. César Serrano es el representante de la Asociación Nacional de Prestadores Externos AMPES, que los agrupa. Él asegura que desde el 2022 el IES les adeuda aproximadamente $380 millones. No podemos pagar salarios a los médicos. Si no se les paga salarios a los médicos deciden no regresar a trabajar. Entonces estamos hablando de una productividad que poco a poco se está aminorando. Los prestadores también se quejan de la plataforma con la que el IES realiza las auditorías de la facturación por estos servicios y denuncian irregularidades. Se espera un pronunciamiento del organismo, así como un detalle de a cuánto ascienden los pagos pendientes a estas instituciones y cuándo serán cancelados. Invierno, estragos de las lluvias.
El invierno sigue golpeando con fuerza a los ríos Bolívar y Santo Domingo de los Áchilas también. En esas localidades hay casas afectadas y vías dañadas. Oded Camacho resume los estragos de la época. El invierno sigue golpeando a la provincia de Los Ríos. Las intensas lluvias han convertido en lagunas las calles de la Ciudadela 1 de Mayo en el norte de Babahoyo. En esa zona periférica hay 100 familias afectadas. El agua les llegó a la cintura. Los moradores han quedado aislados y algunos se las ingenian para salir de sus hogares improvisando balsas. Babahoyo es el cantón más perjudicado por el temporal en la provincia fluminense. Hasta el cierre de este informe, todas sus parroquias permanecen inundadas. Mientras en el recinto La Delia, en la parroquia Pimocha, el agua ha bajado 40 centímetros, por lo que algunos de los residentes afectados decidieron retornar a sus viviendas. En la provincia de Bolívar, el puente que conecta las comunidades de Chazo Juan y San José de Camarón en la parroquia Salinas de Guaranda, en el cantón Echandía, colapsó debido a que el desbordamiento del río debilitó y causó daños en sus bases. Con troncos, los comuneros tratan de mantenerlo firme, mientras maquinaria del municipio trabaja en la construcción de un paso alterno. En esta parroquia, donde habitan 5.500 familias, una vivienda colapsó y hay otras 8 en riesgo. Han quedado al borde del río, pues la tierra ha ido cediendo tras los recientes desbordamientos. Uno de los moradores captó el momento en que un hombre descendió 5 metros para rescatar a un perro que cayó en el deslizamiento más reciente. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hay casi 100 familias afectadas en el recinto Unión Montenuevo de la parroquia Santa María del Toachi. Tras las fuertes lluvias, la carretera que conecta con esta zona rural del cantón Santo Domingo está a punto de colapsar. Aquí los habitantes aseguran que incluso las 3 cooperativas de transporte que realizan recorridos han dejado de ingresar, por lo que varias familias han salido con palas a retirar escombros para no quedar aislados en esta parroquia de 10.000 habitantes. Ecuador tiene ya más de 8.000 casos de dengue, por eso se despliegan brigadas que eliminan criaderos de mosquitos casa por casa, una medida que se intensifica en 5 provincias. Diego Cuenca visitó uno de los sectores intervenidos. Ese martes, solo en Guayaquil, Durán y San Borondón, salieron 66 grupos que tomaron muestras en 30 sectores, como en la cooperativa Juan Pablo II en el norte. Ahí algunos de sus habitantes tenían recipientes y llantas con agua, donde cada 3 días la hembra del mosquito pone hasta 350 huevos, de los cuales salen los Aedes aegypti, vectores transmisores del dengue, zika y chikungunya. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de más de 300.000 reservorios eliminados, prácticamente 53.000 reservorios tratados. Cuando nosotros hablamos de tratados es cuando aplicamos un químico que va a hacer que las larvas que se encuentran prácticamente mueran. Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro son las provincias donde se priorizan estas acciones, debido a que esas localidades tienen más de 4.000 casos de dengue. Es decir, el 50% de los 8.000 reportados en lo que va de ese año en el país. Con base en este monitoreo, la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica considera que Ecuador está en zona de alarma. Por eso las brigadas también explican a las familias a usar cepillo y detergente para limpiar baldes o tanques donde almacenan agua, porque frenar la proliferación del dengue también es responsabilidad de las comunidades, que también instala puntos de información en los barrios intervenidos. Finalmente, las brigadas colocan ese polvo insecticida para frenar la reproducción de mosquitos y luego ingresan a la casa a fumigar cada espacio. El Ministerio de Salud aclara que en Ecuador aún no hay epidemia de dengue. Sin embargo, hasta el momento 4 niños y 3 adultos han fallecido a causa de esta enfermedad. En Estados Unidos hoy es un super martes, así se titula el día que acumula un gran grupo de estados en elecciones primarias. Republicanos y demócratas votarán por su preferido para la presidencia, informa Ileana Suárez.
El supermartes es el día más importante de la campaña de primarias presidenciales, pues hoy es la jornada en la que votan más estados de Estados Unidos. Este año 15 de los 50 estados de ese país llevan a cabo comicios, entre estos Alabama, California, Colorado, Carolina del Norte, Oklahoma y Texas. En estas elecciones los votos se usan para la asignación de los personajes conocidos como delegados electorales. Se trata de personas que en representación de su estado tienen la misión de respaldar al candidato más votado, lo que se oficializa en las convenciones de los partidos. En julio, en la ciudad de Milwaukee, está prevista la convención de los republicanos y se cree que los delegados oficializarán la candidatura del expresidente Donald Trump. En agosto, en la ciudad de Chicago, se instalará la convención de los demócratas, donde lo más probable es que Joe Biden sea el elegido. En los estados donde ya disputaron las primarias, el presidente Joe Biden consiguió 206 delegados, mientras que Trump lidera con 122 frente a los 24 delegados que alcanzó su única rival, Nikki Haley. De no existir imprevistos, Joe Biden y Donald Trump volverán a medirse en las elecciones generales el 5 de noviembre. La policía de Costa Rica arrestó a una falsa monja acusada de torturar a niños y personas de la tercera edad. La mujer y otras 4 personas fingían ser miembros de una fundación religiosa y estaban a cargo de un albergue donde cometían los abusos. El lugar recibió más de $12 millones de fondos públicos y donaciones durante los últimos 5 años que fueron desviados por la organización. El grupo además tenía varias mujeres trabajando de forma gratuita en el lugar bajo el engaño de que se estaban preparando para ser monjas. Por 23 años consecutivos, Revista Hogar ha reconocido públicamente a las mujeres cuyo trabajo contribuye a mejorar la sociedad. En este 2024 escogió a 17 de ellas para honrarlas y distinguirlas con el homenaje anual. Una es María Isabel de Levet, quien ha formado parte de este noticiero durante 44 años. Revista Hogar las llama las mujeres del año, en un esfuerzo por hacer visible la labor de quienes se han destacado tanto en sus ámbitos de acción que han conseguido dejar huella en la sociedad. Son 17 en total, 17 mujeres a las que la revista Hogar rinde homenaje. A 15 de ellas las reconoce como mujeres del año y a otras 2 las destaca en categorías de reconocimiento especial. Son mujeres muy diversas y todas tan valiosas porque llegan a contarnos su historia y también a motivarnos, a inspirarnos y a inspirar a un grupo de mujeres para que puedan también seguir impactando en su sociedad. Las mujeres reconocidas este año son Jennifer Samaniego, innovadora informática; Cintia Peña, medicina e investigación; Pierángela Sierra, empresaria; María Fernanda Heredia, literata; Geraldina Guerra, activista por los derechos de la mujer; Juana Isa, recicladora; Daniela Gil, defensora del medio ambiente; Alicia Cahuilla, también activista medioambiental; Elena Gualinga, activista por los derechos de la Amazonía; Jennifer Orrala, artesana; Ana Cabezas, activista social; Elisa González, promotora de los derechos de las mujeres; Estela Caicedo, acción social; Lucía Yepes y Kiara Rodríguez, deportistas. Y las 2 categorías especiales. Primero, la Rosa de Plata, que se entrega como reconocimiento a la trayectoria. El máximo reconocimiento de Mujeres del Año a la trayectoria de vida de María Isabel de Levet. Al cabo de 43 años de haberme iniciado en la profesión de comunicadora, me enorgullece seguir ofreciendo mi vocación, experiencia y compromiso para procurar la excelencia, animada por la misma pasión del primer día en que la familia ecuatoriana me acogió en sus pantallas, ese 15 de abril de 1980. Y desde ese 15 de abril ha sido testigo de tantos eventos noticiosos que ya es imposible contarlos. Técnicos y culturales. Me siento inmensamente agradecida por este reconocimiento de la Rosa de Plata de Revista Hogar y también quiero felicitar a todas las mujeres que en las distintas categorías han recibido su premio este año. Y un reconocimiento más, uno póstumo, uno que destaca la labor de Jenny Estrada, la mujer, la historiadora eterna de Guayaquil, la líder de opinión que dedicó su vida a rescatar la identidad de su ciudad y de su país entero. Jenny Estrada murió hace un mes y dejó tras de sí un legado que también se reconoce hoy en esta ceremonia solemne
de la revista Hogar. Una persona fue hallada sin vida en la Asamblea Nacional, donde se declaró un día de luto. Las autoridades del Legislativo dieron una rueda de prensa indicando que se trata de un ex trabajador. Byron Andino con el informe. El ambiente cambió bruscamente este martes en la Asamblea. A las 10 de la mañana, la persona encargada del mantenimiento del edificio encontró a un hombre suspendido en una viga del 7º piso. Las autoridades del Legislativo informaron a la Policía Nacional. En un comunicado confirmaron que el fallecido es un exfuncionario de la entidad. Él había perdido su trabajo tras la muerte cruzada y no lo volvieron a contratar. Las autoridades y el comandante de la escolta organizaron una rueda de prensa y antes de la sesión del Pleno explicaron lo ocurrido. Que tuvimos acá la presencia de la fiscal de turno, presencia también de la DINASED, del Departamento de Medicina Legal, y en este momento se encuentra ya en un proceso de indagación. El Legislativo declaró un día de luto en la institución, envió sus condolencias a los familiares y sus amigos y mantuvo un minuto de silencio. Caso Purga, la mafia judicial. Retomamos la información sobre la audiencia del caso Purga, en el que se define si se dicta prisión preventiva a los involucrados. Fabiola Santana, nuevamente desde la Corte Nacional. Cuéntanos, ¿ya hay una resolución del juez? Así es, Juan Carlos, 19 horas con 59 minutos y aproximadamente hace una hora ya se reinstaló esta audiencia en la que el juez Javier de la Cadena lee su resolución sobre si llama o no a juicio o sobre si dicta o no prisión preventiva a 11 de los 12 detenidos que están presentes aquí. Y precisamente ya hay una primera resolución. El juez Javier de la Cadena está leyendo caso por caso, resolviendo caso por caso, y sobre el ex asambleísta del Partido Social Cristiano acaba de dictar prisión preventiva. Pablo Muentes irá a la cárcel en tanto dure esta investigación por el caso Purga. El juez ha sostenido que prácticamente existe riesgo procesal al no dictarse la prisión preventiva contra Muentes, puesto que, de acuerdo a lo que dijo la fiscal, da cuenta que era quien dirigía la estructura criminal. Además, desde un puesto externo dirigió esta estructura criminal sobre los jueces y favorecía prácticamente a Pablo Muentes. También dijo que la prisión no es idónea y que la prisión es idónea y necesaria para asegurar que no eludirá a la justicia. Todo esto ha sostenido ahorita el juez en audiencia, pese a que el abogado Diego Chimbo de Pablo Muentes presentó algunos certificados en el que alertaba que él tenía algunas enfermedades como depresión, hipertensión, y esto el juez ha tomado en cuenta. Sin embargo, ha decidido que él debe ir a la cárcel en tanto dura este proceso. En estos momentos, el juez Javier de la Cadena también está leyendo el caso de Fabiola Gallardo, quien es expresidenta de la Corte de Guayas, y en los próximos minutos se conocerá si dicta o no prisión preventiva. Se espera que esta audiencia se extienda aún por una hora y media más. En todo caso, nosotros estaremos aquí para informarles. Buenas noches. La red de corrupción que operaba en la Corte Provincial de Justicia de Guayas benefició al Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un fallo judicial por una coima. Según la Fiscalía, el Cuerpo de Ingenieros remodeló el piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial a cambio de un litigio millonario. Paul Romero con el informe. Los chats del caso Purga involucran al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en un hecho de corrupción en la Corte Provincial de Guayas. Según la Fiscalía, la Procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros, Ruth Solano, detenida por este caso, realizó una transferencia bancaria en noviembre de 2023 a Mayra Salazar, mano derecha de la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo, por $1,485 para instalar porcelanato en el Salón de Presidentes de dicha Corte.
El monto correspondería al pago de una coima por la acción de protección con medida cautelar a favor del Cuerpo de Ingenieros, rechazada en primera instancia por una jueza de San Borondón. La acción legal fue presentada en contra de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito por problemas en la ejecución de un contrato de repavimentación por $30 millones, que es el monto del litigio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los jueces Guillermo Valareso, Fabiola Gallardo y Henry Taylor aceptaron la solicitud del Cuerpo de Ingenieros, según la Fiscalía, por gestiones directas entre Mayra Salazar, Ruth Solano y un personaje identificado como Andrés Militares, quien es, dice la Fiscalía, el nexo con el Ejército. En las conversaciones expuestas durante la audiencia, el 9 de noviembre de 2023, Andrés Militares escribe a Salazar: Please, estoy necesitando urgente el número exacto de metros de la sala para poder coordinar el trabajo. Please, Mayrita, para sacar cotización, costos y manos a la obra. Deseamos que quede muy bien esa sala. 24.30 por 8.10. Esa es la medida exacta del salón. En la audiencia, la fiscal presentó fotografías de la remodelación del Salón de la Corte Provincial de Guayas y conversaciones entre los involucrados. La exfuncionaria Mayra Salazar cumplía órdenes que le daba Daniel Salcedo Bonilla. Él le pidió que viralice un video para lavar la imagen de un grupo delictivo luego del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, según la Fiscalía. Diego Puente con más detalles. Sensual. Un movimiento. Una vez más, Daniel Salcedo Bonilla aparece en una investigación. Él, bajo el alias de El Bello o Gordito, chateó con Mayra Salazar, según contó la Fiscalía esta madrugada. En sus conversaciones se refieren a venta de inmuebles, negocios y además sobre hechos que se dieron tras el asesinato de Fernando Villavicencio. El 10 de agosto mantienen el siguiente diálogo. Usted tiene calientita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes para que le reposteen. Vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El video fue subido a una cuenta troll. Es en el que supuestos integrantes de los Lobos se deslindan del asesinato. Y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a otros EDO, como el de nosotros los Lobos. La fiscal Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos, cuestionó que una funcionaria pública como era Mayra Salazar mantuviera conversaciones para limpiar la imagen de un grupo delictivo. En otro mensaje, Salcedo Bonilla habla de vender una casa y pide ayuda a Mayra Salazar. Ahí pregúntele dónde operan, a ver si les interesa la Casa del Sur. Ya está regado, gordito. Dígale que les vende una casita. Para sus cosas, ya quiero vender. Es enorme, es un búnker. Incluso le envía una fotografía del inmueble que podría servir para operaciones en el sur. En otros mensajes, Salcedo pide a Mayra Salazar invertir su dinero en lo que él llama su banco o que consiga clientes. Para animarla, le manda una fotografía de dinero que le entregaron en efectivo sus inversionistas. En definitiva, Mayra Salazar también cumplía, siendo funcionaria, órdenes de un sentenciado por la justicia. La fiscal general Diana Salazar anunció en la audiencia que esta información pasará al expediente por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Otro de los procesados es el primo del ex asambleísta Pablo Muentes. Se trata de Fausto Alarcón Gómez, quien por medio de un habeas data se benefició ilegalmente de un bien inmueble valorado en $200,000. Merlén Ochoa informa que los terrenos están en el Cantón Durán. Como parte de la organización delictiva, la Fiscalía formuló cargos en contra de Fausto Alfonso Alarcón Gómez, primo del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Según lo expuesto por Diana Salazar en la audiencia, él se apropió ilegalmente de un bien inmueble en Durán, provincia del Guayas. Se trata de un terreno de 12 hectáreas valorado en $200,000, que según el Ministerio Público realmente le pertenece a la familia Ramírez Nieto. La propiedad, sin ningún documento que legitime su compra, pasó a nombre de Alarcón. El caso fue denunciado por Eric Ramírez, ciudadano de doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense. Él indicó que de su terreno aparecen 2 fichas catastrales, 31 y 401. La primera es falsa. ¿Cómo se logró? Según la Fiscalía, por medio de un habeas data. Una jueza dispuso rectificar la información catastral del terreno de 12 hectáreas, eliminó la ficha inicial, la real, y en su lugar legitimó el predio a nombre de Fausto Alarcón, sin soporte documental de una compra.
Según la legislación ecuatoriana, el habeas data es un recurso judicial cuyo verdadero propósito es proteger la información de quien lo solicita, pero no es posible utilizarlo para anular la propiedad sobre un bien si no existe un juicio civil de por medio. Fausto Alarcón consta como accionista de 2 compañías, una de ellas es de venta de sándwiches de chancho. La investigación de la Fiscalía también determinó que Ramírez aplicó la misma modalidad para apropiarse de otro terreno cercano, valorado en $100,000. Contradictoriamente, mientras estos bienes pasaban a nombre de Alarcón, ante el Servicio de Rentas Internas, él declaró su impuesto a la renta en $0 desde 2012 al 2021. Y la bancada social cristiana asegura que el caso de su ex legislador Pablo Muentes es un tema personal y rechazan cualquier vínculo, mientras que otros bloques legislativos proponen una comisión que investigue internamente la denuncia de la fiscal y un respaldo también a la funcionaria. Patricio Díaz tiene la información. En la Asamblea se mantiene la preocupación por el caso Purga y la detención de un ex asambleísta. La bancada social cristiana señaló que no tiene ninguna relación con las acusaciones contra su ex legislador Pablo Muentes. Aseguran que aquello es personal y que en este caso él mismo tendrá que defenderse. En el evento de que todas esas acusaciones sean ciertas, están hechas a título personal y la bancada ni el partido tienen ninguna relación con aquello. Tiene que ser tratado por la justicia y, como lo hemos dicho, nadie puede estar sobre la ley. En el caso del futuro juicio político, la fiscal general Diana Salazar dicen que su posición no cambia. La posición del Partido Social Cristiano y la bancada es la misma. Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar. En cuanto a respaldo, Construye anuncia que presentará un pedido al Pleno para apoyar el trabajo de las instituciones que actúan en este caso. El jueves es un cambio de orden del día a la entidad del Estado, que es la Fiscalía General del Estado, que no solamente es la fiscal, la doctora Salazar, sino todo el equipo, que es Policía Nacional, jueces que sí están investigando de una manera autónoma. El correísmo propone una comisión especial para investigar la denuncia de la fiscal en torno a la filtración de las altas esferas de la política legislativa. El presidente de la Asamblea tiene la responsabilidad de poder convocar a los presidentes de comisiones, a los vicepresidentes de comisiones, a los coordinadores de bloque para analizar este tema en donde se abra una investigación seria. La Asamblea, en un comunicado sobre el caso, se limitó a descartar cualquier vínculo con Pablo Muentes. Señalan que el ex legislador no es ni ha sido parte de la gestión que lidera el ingeniero Henry Kronfle, el actual presidente de la Asamblea. Destacan igualmente que tampoco fue parte de la comitiva que acompañó a Kronfle en un cambio de guardia en la presidencia de la República. El presidente de la Asamblea no se ha pronunciado sobre el caso. Regresará de su gira por España este jueves. 10 integrantes de la Fuerza Aérea fueron llamados a juicio por la explosión del radar del Cerro Montecristi en 2021. La Fiscalía los acusa de sabotaje tras descartarse una falla mecánica o electrónica de ese equipo de vigilancia. Paul Romero sigue el tema. Después de 2 años, 4 meses de la explosión del radar de la Fuerza Aérea en el Cerro Montecristi, 10 militares de 14 implicados fueron llamados este martes a juicio. La Fiscalía les acusó de sabotaje por omisión ante la destrucción del radar que fue instalado en noviembre de 2021 durante el gobierno de Guillermo Lasso para detectar narcoavionetas en la provincia de Manabí. Los procesados eran los encargados del patrullaje y custodia del equipo de vigilancia cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía presentó como pruebas 4 informes de expertos de Estados Unidos, Ecuador y de la empresa proveedora del radar, la española Indra, en los que concluyen que la destrucción del sistema de vigilancia no ocurrió por falla mecánica o electrónica. Los expertos descubrieron en los equipos de residuos de explosivos plásticos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que requieren de un manejo especializado. El juez ordenó para los procesados medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salida del país y de enajenación de bienes muebles e inmuebles. El Código Integral Penal establece una pena de entre 5 y 7 años de cárcel por el delito de sabotaje, pero puede aumentar a 10 años por casos de destrucción de infraestructura estratégica del Estado. El radar dañado permanece en la base aérea de la Tacunga. El monto para su recuperación es de $7.2 millones.
Empresarios, trabajadores y gobierno representados en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que suelen reunirse una vez cada fin de año, decidieron desde hoy institucionalizar encuentros periódicos para hablar de políticas laborales, también sobre las últimas reformas contra el acoso laboral y el trabajo por horas planteado en la consulta popular. Informe Hernán Higuera. Que se reúnen en marzo es inusual y que traten temas distintos a la fijación del salario básico unificado también, pero hoy lo hicieron. Empresarios, sindicalistas y gobierno encontraron suficientes asuntos laborales pendientes. A los empresarios, por ejemplo, les preocupa la entrada en vigencia de las reformas contra el acoso laboral y cuestionan el real beneficio para las empresas y sus trabajadores. Es entorpecer y generar un ambiente no muy apto para el trabajo. Aquí hubo espacio para la crítica incluso al censo del INEC, que ofrecía buenas cifras para mejores vidas, pero hay cifras que no les cuadran, sobre todo las del desempleo y subempleo. Observamos que el INEC tiene cifras que no concuerdan con la realidad, por eso nosotros pedimos más información. El gobierno encontró el espacio para detallar el alcance de la reforma laboral que propone en la consulta popular, en la que se pregunta sobre los contratos a plazo fijo y por horas. La ministra les explicó que los trabajadores y los empresarios pagarán los décimos y la afiliación a la seguridad social de forma proporcional de acuerdo al contrato si la enmienda se aprueba. Sin dejar de desconocer todos los derechos adquiridos. Y en el Ecuador, ¿cuáles son los derechos adquiridos que han mejorado siempre el salario? Es el 13º, el 14º, las vacaciones. Y el requisito más importante, la afiliación al Seguro Social para que goce de la prestación. Por lo pronto dejaron de lado ese apremio con el que solían reunirse y lo que quieren es lograr consenso sobre política laboral y generación de empleo. Pero quedaron claro que para eso el gran paso debe darlo el gobierno, con estabilidad social, seguridad jurídica e inversiones extranjeras y prontas. El sobrepeso y la obesidad incrementan a un ritmo alarmante en Ecuador. Especialistas estiman que 13.000 personas morirán por esta causa hasta el año 2030. Elaine Sánchez con el reporte. El sobrepeso y la obesidad están en niveles muy altos en las 24 provincias del país. 35.671 personas viven con esta condición y el 66% son mujeres. Los motivos principales son el alto consumo de alimentos azucarados, altos en grasa y la falta de actividad física. El oro concentra el 69% de personas con obesidad o sobrepeso. Le siguen Carchi con el 67%, Cañar con el 66%, Esmeralda 64%, Guaya 62%, Manabí 61% y Pichincha el 55%. Los más afectados tienen entre 20 y 59 años. En las mujeres, el sobrepeso causa problemas en su salud, disminuye la fertilidad, provoca cambios hormonales y desarrolla el síndrome del ovario poliquístico. En este caso, tardan más del tiempo en concebir en comparación a una mujer con peso saludable. Y si se embarazan, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. El tema de la obesidad genera una disminución en la expectativa de vida de 5 y se llega a decir en algunos estudios de hasta 20 años. Según el Programa Mundial de Alimentos, en Ecuador anualmente fallecen 22.671 personas por enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión, derivada de la mala alimentación. Para el 2030 se estima que aumenten 13.000 otras personas. El no dormir bien, no tener calidad de sueño, no cumplir con las 8 horas de sueño reglamentarias, no la media de 8 horas entre 7 y 9, también es un factor que aletarga un poco la dinámica del cuerpo. Especialistas recomiendan mínimo 150 minutos semanales de actividad física para adultos. Aumentar el consumo de frutas y verduras es importante. Que Ecuador sea parte del turismo espacial podría darse en un futuro no tan lejano, así lo asegura Rod Pyle. Él es colaborador de la NASA y periodista estadounidense quien visitó el país para hablar sobre cómo se puede incentivar la industria de puertos espaciales. Messi Granja con más detalles de esa iniciativa. El espacio, la frontera final. Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción se puede convertir en una realidad no tan lejana. Aunque los viajes no se realicen en la mítica aeronave Enterprise de la serie Star Trek, empresas visionarias ven a las exploraciones al espacio como el negocio del futuro. 3, 2, 1.
Un tema del cual conoce muy bien Rod Pyle, historiador espacial que trabajó en el Laboratorio de Propulsión y el Johnson Space Center, ambos de la NASA en Estados Unidos. Este experto espacial visitó Ecuador para hablar sobre las oportunidades que tiene el país para ser parte de esta industria. Ecuador está en una posición privilegiada al estar en el centro del mundo, porque un cohete desde aquí necesita mucho menos energía para llegar al espacio que desde un lugar más al norte como Estados Unidos. En estas jornadas participaron personal de Fuerzas Armadas, Cancillería y otros organismos del Estado, así como varias instituciones de educación superior. Él afirma que todos juegan un rol muy importante para este desarrollo. La universidad es fundamental para el desarrollo del talento aeroespacial. No hay ningún otro lugar donde la gente pueda aprenderlo. La única excepción que conozco es Elon Musk, quien aprendió él mismo, pero no todos podemos ser Musk. Con la inclusión del país a los acuerdos Artemis firmados con la NASA en junio de 2023, Rod Pyle espera que el territorio pueda recibir la colaboración de socios internacionales para avanzar en lo que podría ser un nuevo futuro para el país en el ámbito espacial. En Guayaquil, la exposición Nunca muere el sueño si aún vive el soñador está abierta en el Museo Naín Isaías. Mientras que el grupo Ojo de Agua llega con una obra clásica al Teatro San Gabriel en Quito. Estefanía Arias con la agenda cultural. Cuerpo, territorio y transgresión en la historia de la ciudad de Quito. Así se llama esta propuesta de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, que presentarán un espectáculo de danza contemporánea en el Museo de la Ciudad. El objetivo es relacionar espacios no convencionales con este tipo de lenguaje artístico. El show será este sábado 9 de marzo a las 15 horas. Instalaciones inmersivas, fotografías, pinturas y esculturas conforman esta muestra llamada Nunca muere el sueño si aún vive el soñador. Cruces e imágenes religiosas son el eje central de esta exposición. La exposición gratuita estará abierta hasta abril en el Museo Naín Isaías en Guayaquil. Un clásico del grupo Ojo de Aguja llegará al Teatro San Gabriel en Quito. Es la obra Él, Ella y Ese Perro, una sorprendente historia que habla sobre las relaciones de pareja en el mundo actual y una infalible receta para retener al ser amado. Dirigida por Roberto Sánchez Casar e interpretada por él junto a María Elena López e Irene Villacrés. Habrá una sola función este miércoles 6 a las 20 horas. Las redes sociales Instagram y Facebook registraron una caída mundial que duró aproximadamente 2 horas. Y en Ecuador, los problemas técnicos se reportaron desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Adriana Bermeo con el reporte. Dos de las redes sociales más grandes del planeta dejaron de funcionar la mañana de este martes durante 2 horas. Millones de usuarios de Facebook e Instagram en el mundo reportaron la caída de las plataformas. El principal problema fue el cierre inesperado de las cuentas. En Facebook, al intentar ingresar, se mostró un mensaje de error en la contraseña, mientras en Instagram se presentó una carga lenta de la aplicación y en algunos casos se solicitó a los usuarios que configuren su cuenta como si fuera nueva. Meta, dueño de las dos plataformas, reconoció que hubo problemas técnicos, pero no especificó la razón. También dio paso a bromas de los internautas y del mismo Elon Musk, que hizo esta publicación. Y los memes no podían faltar. Unos protagonizados por Mark Zuckerberg intentando arreglar las plataformas ordenando un sinfín de cables, como si no encontrara solución. En otros se hace broma del masivo ingreso a X mientras Facebook e Instagram no funcionaban. Y finalmente se recrea a quienes pensaron que les hackearon las cuentas. En Ecuador, el reporte de problemas comenzó a las 10 horas, se intensificó a las 10:40 y terminó a las 12.